Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio de Radio Incomex, el podcast en el que analizamos los temas que debes conocer para un correcto cumplimiento. Si exportas a Estados Unidos, quédate que en esta ocasión exploraremos el contexto de los aranceles vigentes y cómo reducir el impacto a tu empresa de la mano del TEMEC. Y vaya que el tema es complejo. Buen día a todas y todos. Estamos en noviembre de 2025 y si hay un tema que domina absolutamente todas las conversaciones en el sector de exportación, es la política arancelaria de Estados Unidos. Prepárate para una conversación a fondo sobre cuáles son los aranceles, desde cuándo están vigentes y cuáles son sus tasas. También explicaremos en qué orden se aplican para evitar la suma de gravámenes, las exenciones o tratos especiales para México, algunos ejemplos prácticos y cerraremos con recomendaciones para las empresas mexicanas. Actualmente, casi todos los productos que se exportan desde México a Estados Unidos bajo el TEMEC ingresan al mercado estadounidense libres de aranceles. De hecho, entre el 80 y el 90% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos quedan exentas gracias a que cumplen con las reglas de origen del tratado. Esto ha sido fundamental para la manufactura y el sector automotriz, entre otros. Sin embargo, existen medidas especiales a los envíos fuera del marco del TEMEC. En los últimos años, Estados Unidos empezó a imponer aranceles unilaterales con distintos motivos, como seguridad nacional o emergencias económicas. Vamos por partes. Desde marzo de 2025, Estados Unidos grabó todas las exportaciones mexicanas que no cumplan con el TEMEC, con una tasa del 25% bajo la Ley de Emergencia Económica Internacional. La razón fue utilizada como medida de presión en temas de migración y combate al fentanilo. Cabe destacar que se planeaba subirla a 30% a partir del 1 de noviembre de 2025, aunque dicha subida se pospuso mediante un acuerdo entre ambos gobiernos. Por ahora sigue en 25%. Y por otro lado, también se aplican aranceles sectoriales bajo la sección 232 de su Ley de Expansión Comercial de 1962 para ciertos rubros. Desde febrero y marzo de 2025, Estados Unidos fijó aranceles a las importaciones de metales y vehículos de todo el mundo, incluidos sus socios comerciales de América del Norte. En concreto, 50% al acero, 50% al aluminio y 50% al cobre. Además de 25% automóviles y autopartes fuera del TEMEC. Y recién a partir del 1 de noviembre de 2025 entró en vigor un 25% a camiones medianos y pesados y un 10% a autobuses. Estos últimos aranceles a camiones afectan muchísimo a México, que provee casi el 80% de los camiones importados por Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, si un exportador mexicano no puede acogerse al TEMEC, ¿enfrentará un combo de aranceles? La realidad es que no. En abril de 2025, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva justamente para establecer qué hacer cuando un mismo producto se ve alcanzado por varios aranceles a la vez. El objetivo es evitar que los aranceles tengan un efecto acumulativo que afecten los precios en Estados Unidos. De esta forma se definió una prioridad u orden de aplicación. Número 1, aranceles automotrices de la sección 232. Número 2, aranceles sección 232 al aluminio, acero y cobre. El tercero, aranceles IEPA a Canadá y el cuarto, aranceles IEPA a México. Por ejemplo, si cierto artículo está sujeto al arancel de la sección 232 para autos, entonces no se le aplican adicionalmente los aranceles IEPA ni los de acero, aluminio o cobre. Los gravámenes de automóviles ganan y desplazan a los demás. Ojo, que existen excepciones para el trato preferencial del TEMEC. En el caso de la sección 232 automotriz, el beneficio arancelario aplica únicamente sobre el contenido no estadounidense, salvo el caso de los autobuses que pagan la tasa completa del 10% que se aplica desde el 1 de noviembre de 2025, cumplan o no con el acuerdo comercial. Además que los aranceles derivados de acero, aluminio y cobre no reciben trato arancelario preferencial, salvo que el exportador compruebe que el metal utilizado fue fundido, molido o vertido en Estados Unidos. En este caso, aplica un arancel de 0%. Así es, y por eso el TEMEC es más importante que nunca, pues es la vía para recibir un trato preferencial.
empresas y exportadores deben apuntar a cumplir con las reglas de origen para entrar al mercado estadounidense libres de arancel convencional y minimizar la exposición a esos gravámenes. El tema es complejo, por lo que lo más recomendable es asesorarse adecuadamente con especialistas en estas áreas. Ahora hablemos de cómo estos aranceles afectan a sectores específicos. Empecemos con el sector automotriz, que es vital para México. Supongamos que una empresa mexicana exporta autopartes. ¿Qué escenario enfrenta con todo esto? El automotriz es un caso de alto impacto. Bajo el TEMEC, los vehículos terminados y la mayoría de las autopartes pueden entrar libres de arancel siempre y cuando cumplan con los requisitos estrictos, 75% del valor de contenido regional, entre otras reglas. Muchas empresas han ajustado sus cadenas para lograrlo. Si la autoparte cumple con el TEMEC, no paga arancel de importación en Estados Unidos. Pero atención, aún cumpliendo, enfrenta el arancel de 25% bajo la sección 232 sobre el contenido no estadounidense. Ahora, en el caso de camiones medianos y pesados, donde México es el líder exportador al mercado americano, Estados Unidos impuso 25% bajo la sección 232 desde el 1 de noviembre de 2025. México produce casi el 80% de estos camiones que importa a Estados Unidos, así que prácticamente toda la industria se ve afectada. Los autobuses también llevan una sobretasa nueva del 10%. Como lo mencionamos anteriormente, la tasa del 25% se aplicará solo sobre el contenido no estadounidense, para lo que el Departamento de Comercio y CBP emitirán una metodología para este cálculo. Hasta entonces no se aplica la tasa a medianos y pesados exportados bajo el TEMEC. Para los autobuses no habrá excepciones, se debe pagar el arancel de 10%. ¿Cómo está tu inventario en comparación con la información del SAT? Con iExport Web, además de gestionar los inventarios de tus importaciones temporales, puedes comprobar que la información que tienes de tu anexo 24 coincide con la base de datos que posee la autoridad en el anexo 30. El módulo de Compliance analiza la información a nivel pedimento, TXT de tu agente aduanal o factura para detectar los errores que hay que corregir para una correcta administración de tu comercio exterior. No lo pienses más y automatiza tus tareas de comercio exterior. Conoce más de este módulo en nuestro anexo 24 en www.iexport.com. Sin duda, pasemos al acero y aluminio, que son parte de la manufactura básica. ¿Qué le ocurre a, digamos, una acerería mexicana exportadora? Como mencionamos, el acero y aluminio mexicanos están sujetos ahora a un 50% de arancel en Estados Unidos. Esto aplica a productos de acero terminados o materias primas de aluminio. Por ejemplo, si una siderúrgica manda rollos de acero a Estados Unidos, le cargarán 50% al entrar. No hay excepción por el TEMEC, ya que es una medida general bajo seguridad nacional. De hecho, expertos del COMCE señalaban recientemente que las exportaciones mexicanas de acero están siendo afectadas por la sección 232 y que ven difícil que Estados Unidos quite ese arancel pronto. En otras palabras, nuestras siderúrgicas tienen que buscar cómo absorber o transferir ese costo o enfocarse a otros mercados. ¿Y si ese acero se usa en un producto más elaborado, puede evitarse de algún modo? Si el acero va incorporado en un producto manufacturado, digamos maquinaria o autopartes, entonces, como comentamos, dependiendo de la proporción, quizá el producto enfrente más bien el 25% IEPA en lugar del 50%. Incluso, recientemente Estados Unidos ajustó esa regla. Las tarifas 232 de acero y aluminio ahora solo se aplicarán al contenido metálico del producto, no al valor total. Lo demás del producto paga lo que corresponda. Esto evita cobrar 50% sobre algo que solo en parte es metal. Es un detalle técnico, pero importante para manufacturas complejas. En resumen, vemos que automotriz, acero y aluminio son los más afectados directamente por estos aranceles especiales. Manufacturas en general también sufren el 25% si no califican al TEMEC. Así es, la mayoría de sectores manufactureros están en el mismo barco. Cualquier incumplimiento de origen o excepción te aplican un arancel de 25%. Por eso, muchos están redoblando esfuerzos para cumplir con el TEMEC. Justo de eso trata nuestra siguiente sección. ¿Qué pueden hacer las empresas mexicanas ante esta situación? Lo primero y más importante, maximizar el aprovechamiento del TEMEC. Esto significa asegurarse de cumplir con las reglas de origen para cada producto exportado, obteniendo el certificado de origen cuando corresponda. Es la mejor defensa contra aranceles. Cada punto porcentual de contenido regional cuenta.
Si a tu producto le faltan un poco para llegar al umbral, considera sustituir insumos por proveedores de México, Estados Unidos o Canadá. Puede haber costos involucrados, pero quizá menores que un 25% de arancel recurrente. Segunda recomendación, mantenerse informados y participar en los procesos de defensa comercial. Esto abarca desde seguir las noticias hasta enviar comentarios a las autoridades cuando haya consultas. De hecho, justo el pasado 3 de noviembre venció un plazo para que las empresas mexicanas mandaran comentarios a la Secretaría de Economía en el proceso de revisión del TEMEC. Y tercero, optimizar la logística y clasificación arancelaria. A veces, una correcta clasificación de la mercancía puede reducir la base gravable. También usar programas de fomento como el IMEX para aprovechar la exención de impuestos y enfocarte en agregar valor local para cumplir origen en la exportación final. Y quienes puedan explorar el uso de zonas francas o recintos fiscalizados en Estados Unidos por medio de un Foreign Trade Zone, quizá difieras o elimines algún arancel si la mercancía se reexporta. Recomendación 4. Revisar tus acuerdos comerciales e Incoterms. Si vendes bajo el Delivery Duty Paid, por ejemplo, tú como exportador estás asumiendo el pago del arancel al importarse. En ese caso, tal vez convenga renegociar otra condición, como DAP o FOB, para que el cliente comparta ese costo o al menos discutir ajustes de precio ligados a los aranceles. La quinta recomendación, diversificación de mercados y proveedores. Si bien el mercado estadounidense, que absorbe alrededor del 80% de nuestras exportaciones, es irreemplazable a corto plazo, las empresas están buscando no depender al 100% de él. Explorar mercados en Europa, Latinoamérica o Asia, donde sea viable para reducir exposición a medidas de un solo país. Y del lado de los insumos, diversificar proveedores para poder cumplir reglas de origen regional. Por contradictorio que suene, puede implicar menos dependencia de insumos asiáticos y más de proveedores locales o de Estados Unidos, Canadá, fortaleciendo el bloque. Algunas empresas incluso han invertido en instalaciones en Estados Unidos para ciertos procesos, de modo que su producto final califique como norteamericano o para esquivar los aranceles de la sección 232. Es una decisión difícil, pero en algunos casos estratégica. México tiene herramientas como el PROSEC o el drawback para devolver aranceles de insumos importados cuando se exporta el producto final, incentivos fiscales en las fronteras norte y sur, así como en los polos de desarrollo del bienestar. Aunque estos no influyen en lo que cobra Estados Unidos, ayudan a bajar tus costos en México. También recomendaría calcular bien los precios de exportación, incorporando estos costos arancelarios para no tener sorpresas, así como mantener comunicación transparente con sus clientes en Estados Unidos. De acuerdo, y sobre todo no perder de vista el largo plazo. La región de Norteamérica sigue siendo altamente integrada y competitiva en conjunto. Es correcto. Hoy hemos hecho un recorrido exhaustivo por los aranceles de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas. Vimos que, aunque el TEMEC protegió a la mayoría del comercio, en años recientes se han impuesto gravámenes extraordinarios que han cambiado el panorama del comercio binacional. Así es, también compartimos ejemplos del impacto en automotriz y manufactura, así como algunas recomendaciones prácticas, desde cumplir reglas de origen, estar informados, hasta estrategias logísticas, todo encaminado a mitigar el impacto de estos aranceles. La conclusión de este episodio es que el TEMEC sigue siendo nuestro mayor aliado para un comercio sin barreras arancelarias. En un entorno difícil, las empresas deben apoyarse en el tratado, en la asesoría especializada y en la colaboración con el gobierno para sortear los obstáculos. La buena noticia es que el libre comercio norteamericano no ha muerto. Más del 80% de nuestras exportaciones siguen fluyendo sin pagar aranceles gracias al TEMEC. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en Radio Incomex. Esperamos que esta conversación les haya sido útil y esclarecedora. Muchas gracias, hasta el próximo episodio y que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.